Hola mi gente bonita, bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez. Hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de fideos fácil, rica, rápida, nutritiva, llena de vitaminas, minerales y colágeno que el cuerpo necesita, especialmente en esta temporada de frío para mantenerse bien activo. Así que no te pierdas el paso a paso y todas las recomendaciones. Comenzamos. Te muestro los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra sopa rica y bien nutritiva. Un cuartito de cebolla, un diente de ajo, una cucharada de sazonador Knorr tomate completamente al gusto, 200-250 gramos de pasta de fideo, esta es la marca que estoy utilizando, puedes utilizar la de tu preferencia. Para que la sopita tenga mucho sabor le vamos a poner unas ramitas de cilantro fresco bien lavado, 3 o 4 chiles serranos, es completamente al gusto, si no comes picoso puedes omitirlo. 4 jitomates o tomates rojos bien maduros, los vamos a cortar por la mitad en 4 partes. Y por supuesto que no puede faltar unos tronquitos de brócoli para que tenga más sabor. Y por supuesto, para que esta sopita quede bien rica y nutritiva, llena de vitaminas y colágeno natural, estaremos utilizando 600 gramos de patita de pollo, esta patita ya viene bien lavada. También vamos a ocupar 300 gramos de molleja de pollo que le va a dar muchísimo sabor y así que esta sopa va a quedar bien rica y nutritiva. 250 gramos de vegetales mixtos, estos que estoy utilizando tiene elote, chícharo, zanahoria y ejotes. Con estos ingredientes vámonos a la preparación. El jitomate lo vamos a cortar en 4 partes para ayudarle a la licuadora que no se nos vaya a atascar. Todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la descripción del video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. A la patita de pollo solamente le vamos a quitar las uñas de esta manera porque ya viene lista, ya no trae el pellejo. Si la patita que vas a utilizar tiene el pellejo, tienes que quemarla en la lumbre y luego despellejarla. Yo la voy a dejar remojando en agua con unos 2 limones aproximadamente para quitarle la choquía. De esta manera va a quedar con mucho sabor esta sopa de fideos fácil, rica y bien nutritiva. Dejamos la patita de pollo remojando por 30 minutos con 2 limones. Lo mismo también vamos a hacer con la molleja. Ahora mira, en la licuadora agregamos todos los jitomates. Este cambio de clima altera nuestro sistema inmunológico y nos hace susceptibles a todas las enfermedades. Agregamos la cebolla, el Knorr tomate, el diente de ajo, 3 tazas de agua y todo esto lo vamos a licuar perfectamente por unos 2 a 3 minutos. Una vez que todo está bien licuado, lo vamos a reservar. En una cacerola completamente amplia a fuego medio agregamos un chorrito de aceite. Una vez que está caliente vamos a freír la sopa de fideos o la pasta de fideos. 250 gramos es lo que estamos utilizando. Lo vas a dorar perfectamente meneándolo continuamente para que la pasta no se te vaya a quemar. Una vez que la pasta ya está bien doradita, completamente a tu gusto, tal y como se muestra aquí en el video, ahora le agregamos la salsita de jitomate que acabamos de licuar y no hay necesidad de usar el colador, pero si quieres hacerlo, puedes utilizarlo. Meneamos perfectamente hasta integrar todos los ingredientes y dejamos que esta sopita se sazone por unos 5 a 6 minutos nada más a fuego medio. Una vez que la sopita rompió en hervor, ya está bien sazonada. Ahora le vamos a agregar 1,5 litros de caldito de pollo. Si no tienes caldo de pollo, puedes utilizar agua, pero recuerda ajustarlo de sal. Ahora sí, vamos a agregar la patita de pollo, las mollejas y también le vamos a poner unas piernitas de pollo para que tenga mucho sabor. En esta temporada de frío, este cambio de clima nos altera nuestro sistema inmunológico, nos hace susceptibles a muchas enfermedades respiratorias. Así que esta deliciosa sopita va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, dándonos muchas fuerzas porque esta sopa está llena de vitaminas, minerales, colágeno que el cuerpo necesita especialmente para esta temporada y en cualquier momento. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna receta, es completamente gratis. Vamos a cocinar las patitas de pollo a fuego medio por unos 50 a 55 minutos. Después de 55 minutos, ahora le vamos a agregar los vegetales mixtos. Recuerda que estoy utilizando, tiene elote, chícharo, ejotes y zanahoria. Le agregamos el cilantro fresco bien lavado, si no tienes cilantro puedes utilizar menta o hierbabuena.
También le vamos a poner el chile serrano entero para que cada quien se lo reviente en su plato y pues se enchila a su gusto y todos quedamos bien contentos. Lo removemos para que todo se integre perfectamente. Las patitas de pollo están llenas de puro colágeno natural 100%, así que si sufres dolores en las articulaciones, las patitas de pollo son 100% recomendables, pero siempre sigue todas las recomendaciones de tu doctor. Tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos. Ahora mira, después de ese tiempo, tu sopita ya casi está lista. Pero en este momento le vamos a agregar el brócoli. Recuerda que el brócoli es un vegetal muy suavecito que se cocina muy rápidamente. Así que en este momento, así cuando la sopa esté hirviendo, le agregamos el brócoli, le apagamos a la estufa, tapamos la cacerola, la dejamos reposar por 5 minutos nada más y el brócoli ya va a estar listo. Así que le apagamos a la estufa y dejamos reposar por 5 minutos. Y a continuación, miren nada más qué sabrosa sopa de fideos con pollo. Servimos esta deliciosa receta. El olor que tengo en la cocina es espectacularmente delicioso. Después de tanta comedera de entre Christmas, Año Nuevo, Thanksgiving, esta sopita es especial porque cae de maravilla en nuestro estómago. Si has llegado hasta aquí, es porque la receta te ha gustado. Regálame un like, compártenos en tus redes sociales para que también tus familiares y amigos puedan disfrutar de esta deliciosa sopita. Y ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero miren nada más si ha llegado la parte que más me gusta. Vamos a probar esta deliciosa sopa de fideos con piernas, patita de pollo y mollejas, bien rica y nutritiva. Qué rico. En la garganta se siente espectacular, bien calientita. El brócoli está bien crujiente, bien rico. Y el chilito que no puede faltar, cada quien se lo reviente en su plato, pues para que se enchile a su gusto. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa con toda la familia.